Hermanos, muy buenos días a todos, que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios a través de este mensaje. Hoy día, como ustedes están viendo, yo voy a hablar un poquito de las malas obras de la lengua. Ya antes, hermanos, pido que vamos a hacer una oración antes de este mensaje para que nosotros podamos empezar este momento, como se dice, de una manera más popular, con el pie derecho. Entonces, hermanos, pido que me acompañen en una oración. Señor, estamos acá juntos en este momento, Padre, en un domingo más que gracias a ti nosotros tenemos. Y te pedimos, Señor, que nos bendiga ahora. Ahora vamos a escuchar el mensaje que tú tienes para hablar para nosotros y que nosotros estemos listos, Padre, para ti hoy. Padre, yo, Fabio, te pido que yo solamente hable lo que tú quieres que yo hable. No quiero hablar nada que venga de mí, no quiero hablar nada que venga de la mía naturaleza humana y solamente quiero hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor. Solamente quiero hablar lo que tú quieres hablar para mí y para toda la iglesia acá. Bendiga a nuestros hermanos, hermanas, y que ellos también, Padre, todos nosotros estemos listos para te oír y que pongamos en práctica todas esas cosas que vamos a escuchar ahora, Señor. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, como está acá en sus pantallas, vamos a hablar un rato al respecto de las malas obras de la lengua. Ya, entonces, como siempre hago, la división de estudio es esta. En la introducción yo voy a hacer la presentación de la prédica en el desarrollo, las malas obras de la lengua y por qué no debemos hacerlas. Entonces, no es solamente decir cuáles son las malas obras, porque ¿por qué no debemos hacer? ¿Ya? Y un refuerzo, recordación de que debemos ser diferentes del mundo. Entonces, siempre hablamos que nosotros debemos ser diferentes del mundo y muchas cosas. Y este punto es uno de ellos. Nuestra lengua tiene que ser diferente de la lengua, de la manera con que la lengua es usada en el mundo. Introducción, la presentación de la prédica. Hermanos, particularmente yo estoy muy contento de traer la prédica hoy día. A mí me gusta mucho hacer eso, de verdad. A mí me gusta mucho traer prédicas, todo. Y yo intento ser lo más práctico posible, hablar de cosas de nuestro día a día, de nuestra realidad. En la última prédica que no me recuerdo ahora la fecha, pero en la última prédica que yo hice acá, que yo hablé acá, hablé un rato al respecto del mundo dentro de la iglesia. Me recuerdo que hablé algunas cositas y en algunos enfoques. Bien, hoy yo voy a hablar una otra cosa que también nos acerca mucho, y es un tema que lamentavelmente no se habla mucho. Particularmente yo no escuché muchas prédicas hablando al respecto de las malas obras de la lengua. Y esto debería ser más hablado porque las malas obras de la lengua están muy presentes en nuestros días. Cuando yo hablo de presente en nuestros días, no estoy diciendo nosotros. Aunque hacemos, sí, aunque nosotros hacemos porque somos pecadores, siempre estamos errando. Pero las malas obras de la lengua también están muy fuertes a nuestro alrededor. Las malas obras de la lengua son cosas naturalmente presentes en la humanidad. Y sería buenísimo si todas estas cosas, estas malas obras de la lengua, se quedasen en la agua del bautismo. Sería una cosa excelente. Cuando nosotros fuimos bautizados y las malas obras, las malas costumbres que la lengua tiene, sería buenazo si todo eso se quedase en la agua. Pero lamentablemente esto no se pasa. Estas malas obras también nos acompañan como en nuestra vida como cristianos. Y esas cosas pueden envenenar la iglesia. Aunque sean pequeños, estos frutos malos de la lengua producen resultados terribles. Sin mencionar que la Biblia condena estas cosas. No es solamente decir que la lengua tiene cosas malas, que la lengua hace
No, la Biblia condena las malas prácticas de la lengua. Y muchas veces podemos tener ganas por influencia del mundo, alguna cosa, pues nosotros podemos actuar como si todo fuera lo contrario, o sea, como si la palabra de Dios no tuviese nada hablando al respecto de esto. Y esto es un peligro. Eso es un peligro tanto para otra persona como para nosotros. Podemos pensar que el mundo, porque el mundo no tiene preocupación con eso. El mundo, yo creo que para el mundo es bonito, una cosa así, pero para nosotros como cristianos, no. Debemos ser diferentes del mundo y esto punto, nuestra lengua debe ser diferente del mundo. Yo voy a hablar de eso ahora para recordar que estas prácticas no pueden ser parte de nuestras vidas. Luchar contra estas cosas, las malas cosas que la lengua quiere hacer, es una pelea eterna. Infelizmente, la pelea no se acabó cuando nosotros fuimos bautizados. No, es una pelea eterna. Y debemos ter en nuestras mentes que Dios no quiere que nosotros hagamos estas cosas. Dios no quiere que hagamos estas cosas. Yo voy a ver cuáles son estas cosas y yo voy a ver cuáles son estas cosas que Dios no quiere que hagamos. Cuáles son las malas obras de la lengua. Y también estas prácticas no traen ningún beneficio, solamente traen destrucción. No tiene ningún beneficio. Entonces yo voy a hablar de esto ahora. Ya, entonces vamos a ver lo que tiene acá, lo que Dios quiere que nosotros escuchemos ahora en este momento. Desarrollo, las malas obras de la lengua y por qué no debemos hacerlas. La situación es la siguiente, vamos a imaginar una situación. Acá yo puse un hermano, pero pueden poner cualquier persona, alguien en su trabajo, puede ser cualquier persona, ¿ya? Pero hablando de ejemplo, vamos a leer. La situación es la siguiente. Un hermano comete un error, cualquiera, sea diciendo algo que no debería haber dicho, sea haciendo algo que no es bíblicamente correcto o cualquier otra cosa relacionada con las que acabo de hablar. Entonces, con que acabo de hablar. Entonces, puede ser cualquier error. El hermano, una persona de nuestro trabajo, alguien. Alguien que está cerca de nosotros hace un error, alguna razón, ¿ya? Y esta persona hace este error. Entonces, lo que es más fácil hacer, es más fácil para las personas, es más común en nuestro mundo que vamos a hablar con alguno conocido nuestro. Vemos el error, la persona hizo alguna cosa, vamos a hacer o quê? Vamos a hablar con un amigo, un namorado para las chicas, una enamorada para los chicos. Es normal hacer esto. Una persona comete un error, se ha hablado por alguien cerca y todo, tener una charla al respecto de aquella actitud y muchas veces condenar aquella práctica que fue hecha por aquella persona. Hablamos, es hablado, nosotros podemos tener ganas de hacer eso, de hablar con alguien, con algún amigo, alguno conocido, alguna cosa, condenar aquella cosa que está haciendo. Y eso es un peligro. Esto es un peligro tanto para el hermano como también para quien hace esa cosa. Tanto para la persona, compañero de trabajo, como para la persona que está haciendo esta práctica. Y aún hay otro riesgo. Dentro de esta situación aún hay otro riesgo. La persona que cometió el error no escucha nada de las charlas. Entonces, muchas charlas son hechas, habladas a respecto de aquel asunto, pero la persona que hizo el error no escucha nada. Para no decir que no escucha nada, si escucha, escucha muy poco, muy poco. No recibe un consejo también, nadie llega para hablar con esa persona. Entonces, esa es una situación muy común en nuestros días y que nosotros podamos ver, no sé, tal vez pensar que eso es algo normal, pero no es. Eso no es una cosa buena.
Para el mundo es muy más fácil hablar por las espaldas de quien hace el error. Es muy fácil, es muy cómodo, pero pero el correcto es llegar para la persona y hablar. ¿Ya? Es muy más fácil llegar para la persona que hizo es muy difícil llegar para la persona que hizo el error y decir lo que ella hizo, ayudar, dejar un consejo. Y en el caso del hermano, trayendo un ejemplo para la iglesia, es más fácil hablar por sus espaldas do que traer la luz bíblica a respecto de aquel error que está haciendo. Bien, aunque somos cristianos, nosotros erramos. Aunque somos cristianos, nosotros erramos. Nosotros tengamos nuestras debilidades y nosotros podemos tener ganas de hacer algo así. El mundo hace eso mucho. Y nosotros como cristianos viviendo en este mundo podemos tener ganas de hacer algo así también. Yo, Fábio, yo estoy acá hablando de eso, pero yo, Fábio, recordé de varias situaciones donde yo también actué de esta manera. Yo voy a ser, ¿cómo puedo decir? Sí, honesto, yo creo que así, pero yo voy a ser transparente, honesto con usted. Yo también me pongo en esa situación, que es muy cómodo también para mí que hablar a la espalda de alguien en vez de llegar para esa persona y decir su error. Es muy fácil. Es muy cómodo y también trae placer. Es bueno porque estamos hablando de aquella persona, si es hablando de aquella persona es peor que mí, yo soy más espiritual, o yo trabajo mejor, yo soy mejor que aquella persona en algún punto. Yo no hago ese error, entonces, bien, es normal con que nosotros, con que tengamos ganas de hacer esto. Podemos tener ganas de hacer esas cosas, porque esa es una cosa mala que se pasa muy en el mundo. Bien, si en algún momento nosotros vamos tener ganas de hacer esas cosas, si nosotros tengamos la tentación de hacer esas cosas, tenemos que recordar este texto bíblico que nosotros vamos a leer ahora. El texto es Santiago capítulo 3, del versículo 1 hasta versículo 12, y está acá en sus pantallas. Vamos ahora a leer juntos. Santiago 3, de versión Reina Valera, la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en la palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí y cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Esto es un punto muy interesante. Mira, yo voy a leer este versículo acá una vez más. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Estamos alabando, se alaba a Dios con la lengua y todo, y la misma lengua que se usa para alabar a Dios es usada también para maldecir a los hombres que son la imagen y semejanza de Dios. Continuando leyendo.
De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no puede ser así, hermanos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura de agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, antes de hacer la lectura, yo hice un ejemplo. Yo hablé un ejemplo donde una persona hace un error, puede ser mi hermano, alguien de trabajo. Este ejemplo es una manera práctica de lo que leemos acá ahora en Santiago. Calúnias, difamaciones, divisiones, entre otras cosas, son ejemplos de las malas obras de la lengua. Tal vez el mundo puede decir que esas cosas no son tan malas, pero nosotros debemos estar atentos. No debemos adoptar las prácticas del mundo, sino vamos a traer las prácticas de Jesús, las prácticas divinas, las buenas prácticas para el mundo. Y estas cosas que ese mundo hace, estas malas obras que el mundo está acostumbrado a hacer, estas malas obras de la lengua, nosotros como la verdadera iglesia, si nosotros queremos ser la verdadera iglesia del Señor, no podemos hacer estas cosas. Estas cosas no pueden ser parte de nuestras vidas. En la vida de un cristiano verdadero, las malas obras no deben tener espacio. Ninguna de las malas obras, incluso las malas obras de la lengua. El versículo 10 dice, no puede ser así, no debe ser así. Na nuestra lengua, nosotros como humanos, nosotros como personas, podemos tener ganas de hacer estas cosas que este mundo hace, pero no podemos ser estas personas. Decir que estas cosas son irrelevantes, es decir, lo exactamente contrario a lo que la Biblia está diciendo. Acá está muy claro. Acá está muy claro las obras de la lengua. Y si el mundo dice que nosotros podemos hacer, o que es normal, o que todo bien, estamos diciendo entonces que la Biblia está errada. Porque la Biblia está diciendo que está mal. Que hacer estas cosas es malo. Como no hay dos opiniones opuestas, entonces o el mundo está errado, como no hay dos opiniones opuestas que son correctas, entonces o el mundo está errado o la Biblia está errada. Entonces, ¿quién está errado? Yo creo entonces que es el mundo. Y si el mundo está errado, lo que nosotros debemos hacer es esto, dejar de lado las malas obras de la lengua. Esta actitud de la que hablé es un ejemplo reprobable de lo que debe ser, de lo que no debe hacer parte de nuestras vidas en ninguna circunstancia. Este ejemplo que yo hablé no debe hacer parte de nuestras vidas en ninguna circunstancia, en ningún punto, en ningún momento. La persona que está cometiendo un error, que está haciendo algo que no agrada al Señor, es nuestro hermano o nuestra hermana. Puede ser alguien de trabajo que también no está que no hace parte de la iglesia, todo bien, pero es alguien que es la imagen y semejanza de Dios. Y esa persona también no puede ser maldecida por nuestra lengua. No se puede. La persona que está cometiendo un error, ella puede estar haciendo alguna cosa que no agrada a Dios. Y hacer una cosa que no agrada a Dios lleva a ella para el infierno. Y nosotros tengamos que llegar para ella y decir la luz bíblica respecto del asunto. Si ese error que está siendo hecho es un pecado, esa persona necesita arrepentirse, lo que puede suceder gracias a una advertencia. Y si eso no sucede, esa persona probablemente estará caminhando para el infierno. Está acá, muy fuerte. Infierno. Y si eso no nos conmueve, entonces necesitamos estudiar un poco sobre la empatía, estudiar un poco más de la Biblia.
La lengua tiene un poder muy grande que muchas veces las personas dudan de este poder. Tal, nosotros también muchas veces dudamos del poder que la lengua tiene. O no tenemos en nuestras mentes el real poder, el tamaño real del poder que la lengua tiene. Muchas veces nosotros vamos a ser tentados a hacer lo que el mundo hace, que es maldecir, que es difamar a alguien, que es hablar por las espaldas de alguien, en vez de llegar para esas personas y hablar hablar su error. Entonces, el mundo hace eso y nosotros podemos tener muchas ganas de hacer esas cosas, pero nosotros no podemos hacer esto. Esas prácticas no pueden estar en nuestras vidas. Para traer una advertencia más respecto de este asunto, sobre la necesidad de domesticar nuestra lengua, me gustaría de leer otro pasaje bíblico. El pasaje es Gálatas 5, 19, del versículo 19 hasta el versículo 21. Acá está. Gálatas 5, Reina Valera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Vean que están acá, aquí está marcado. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, miren, no heredarán el reino de Dios. O sea, la persona que tiene las malas obras de la lengua en su vida no va a estar en el cielo. ¿Y quién no está en el cielo? ¿Quién no está en el cielo? En día final va a estar ¿dónde? En el infierno. En el infierno, las malas obras de la lengua. Acá yo puso acá solamente unos, ¿cómo puedo decir? Solamente separé dos, ¿ya? Acá solamente está fuerte dos, pero miren lo que está diciendo acá, y cosas semejantes a estas. Entonces, si estas cosas acá que están siendo dichas son o malas obras de la lengua, las cosas semejantes a esta también, que son malas obras de la lengua, también lleva a la persona que hace para el infierno. No hay no hay un local, o no hay un local que no es tan bueno como el cielo, pero no es el infierno, no. En el día final, las personas tienen dos destinos, o el cielo o el infierno. Y si la persona que no hereda el reino de Dios, va a estar yendo para el infierno. Si yo, Fabio, estoy hablando eso de acá y yo no pongo esto en práctica, yo voy a estar yendo para el infierno, como cualquier persona que hace las malas obras de la lengua. El pasaje habla de las obras de la carne, y es muy interesante eso, porque las obras de la carne de la lengua fueron puestas juntos con las obras de la carne. Hay cosas, y dentro de eso, como yo hablé, hay cosas que la lengua puede hacer. Vemos que las actitudes que son habladas acá son frutos de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y al final del pasaje tiene claro que no, esas cosas, quien hace esas cosas no va a heredar el reino de los cielos. El asunto acá, mis hermanos, mis hermanas, es muy serio, es muy serio. Muchas malas prácticas de la lengua están presentes en nuestro alrededor y muchas veces dudamos del mal resultado que esas malas obras traen, tanto para la otra persona, o sea, tanto para la persona que está siendo hablada, porque aquella persona está siendo difamada, aquella persona está siendo teniendo su imagen arruinada, destruida, por tema de una lengua que no tiene control, sino también trae destrucción para la persona que está haciendo. O sea, si nosotros hacemos esto, las malas obras de la lengua van a traer destrucción también para nosotros, ya que si hacemos estas cosas, no vamos a encontrar con Dios en los cielos. Ustedes que me escuchan, yo que prediqué ahora esta prédica, debemos tener muy claro esto en nuestras mentes.
con demasiada frecuencia, por muchas razones nosotros podemos tener ganas de hacer las cosas malas de la lengua, pero debemos recordar que son pecados, y como cualquier uno pecado, como acá está, los pecados fueron puestos juntos. Adulterio, adulterio tiene lo mismo valor para Dios do que un chisme. Una hechicería o alguna cosa tiene la misma, va a tener el mismo peso en el juzgamiento final, en el día de juicio final. Estas cosas tienen lo mismo que una difamación, do que una contienda, una disensión hecha por la lengua. Nosotros tengamos la mala costumbre de poner pecados como mayores o peores, alguna cosa así, pero no debe ser así, no debe ser así. Si alguien comete un error, debemos recordar también que nosotros hacemos errores también. Todos hacen errores. Y en lugar de abalmar a la persona que a sus espaldas, debemos hacer lo contrario que el mundo hace. Debemos ir a la persona, hablar sobre el error. Hablar a sus espaldas es calumnia, difamación, y esas cosas llevan al infierno quien las hace. Y si tú ves quién está, alguien que está haciendo esto, nosotros tenemos que hacer un aviso para ella, que esta cosa que él está haciendo es una cosa mala, y que esta cosa mala va a llevar ella para la perdición eterna. Hablar de alguien a sus espaldas no ayuda en nada. No ayuda en nada. El resultado es la destrucción de quien hace eso y también de la persona que está errando. Porque si él está haciendo un pecado, el pecado lleva a la muerte. Entonces, esa persona está haciendo un error, su pecado va a llevar ella para a la muerte. Como está escrito en Santiago, la lengua no debe ser un instrumento de bendición y maldición. Ella no puede ser una cosa o otra. La dominación de ella va a determinar nuestro destino final, el destino final de la persona que está haciendo. Si alguien domina, este destino de ella es probablemente bueno, va a estar con Dios en los cielos. Si no domina, probablemente su destino es malo, o sea, se quedar con Satanás eternamente. El mundo puede nos engañar, pero debemos tener la sabiduría de Dios para que tengamos muy claro que no debemos hacer estas malas obras de la lengua. Estas prácticas pueden estar muy presentes en nuestros días, pero estas prácticas no pueden ser hechas de ninguna manera por nosotros. Tenemos la mala costumbre, como yo hablé, de poner un pecado peor que el otro. Decimos que la práctica X es peor que la práctica Y. Y esto hace que las prácticas pecaminosas de menor peso a nuestros ojos sean ignoradas por nosotros. Pero para Dios eso no tiene. Un asesinato tiene lo mismo peso que que un chisme, que una difamación. Aunque el mundo dice lo contrario, para Dios tiene lo mismo valor. El pecado de hurto, todos los pecados que nosotros consideramos como más malos, tienen el mismo poder para Dios en el final. Mirando esto, podemos concluir que las malas obras de la lengua están inclusas en lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Las malas obras hechas por la lengua pueden envenenar a la iglesia también, traer muchos malos resultados y muchos de ellos no nos ayudan a hacer la obra del Señor. Puede causar divisiones, calumnias, cualquier cosa que, ¿sabe a quién le gustan esas cosas? Para Satanás. Esas cosas son buenísimas, a Satanás le gustan mucho esas cosas. Bueno, cuando alguien está haciendo esto, él está mirando, yo creo que sí, buenazo, buenazo, eso me deja muy contento. Entonces, lo que es correcto, hacer lo que el enemigo quiere que hagamos o lo que Dios quiere que sea hecho. Nosotros debemos entregarnos completamente a nuestro Señor. Y cuando hablo completamente, también se incluye la lengua. Que recordemos de eso para que nosotros podamos dominar a ella. La lengua, hablando ahora, la conclusión, leyendo acá,
Refuerzo, recordación de que debemos ser diferentes del mundo. La lengua es muy poderosa. Con ella puede ser hechas grandes cosas, pero pueden suceder cosas igualmente desastrosas gracias a su falta de control. Yo voy a traer un ejemplo ahora, hermanos. Una vez yo, Fabio, escuché chismes de alguien. Yo me equivoqué. Esto fue un error que yo hice. Y bien, y esto fue una cosa muy mala, porque también fue una cosa terrible, porque también yo no advertí al hermano que estaba haciendo chisme. Y también este chisme hizo con que yo tuviese la imagen de la persona que escuché completamente cambiada. La imagen que yo tenía de esa persona fue completamente cambiada. Y después de que yo escuché este chisme, aún hoy día, yo miro para esa persona con los malos ojos que yo adquirí, conseguí, que yo adquirí cuando yo escuché el chisme. Esto, hermanos, también se pasó conmigo en una otra manera. Me han difamado, me hablaron cosas de mí que yo nunca había hecho estas cosas y dijeron varias cosas que me dejaron impresionado diciendo, yo hice eso. Y isso é uma coisa muito impressionante porque foi uma grande criatividade que a pessoa teve. Foi uma coisa muito, uma grande criatividade. E eu sei que isso não se passou somente comigo. Se passou também com essa pessoa, no exemplo que eu escutei. Se passou com alguém que está escutando agora esta prédica. Eu sei que isso se passou com alguém que está acá. Não, essas coisas que se passaram comigo não foi uma exceção. Hermanos y hermanas, esto no debe ser parte de nuestras vidas. Como vimos en los versículos de la Biblia que nosotros leemos ahora, la lengua debe ser controlada y debe ser hecho eso siempre, hasta el fin de nuestras vidas. No debemos dejar la lengua hacer sus malas obras. Si alguien comete un error, debemos nos acercarnos a la persona y hablar. Si alguien nos hace algo que no nos gustó, no debemos hablar de sus ¿cómo se dice? No debemos hablar a sus espaldas del error que la persona hizo. Debemos llegar para la persona que hizo el error y decir que ella hizo una cosa que a mí no me gustó, que no nos gustó. Cualquier cosa que involucre a otra persona, debemos hablar el tema solamente con ella, solamente con la persona. Y si es necesario hablar para dar un ejemplo, si yo estoy haciendo una prédica, alguna cosa, si yo tengo que hablar de uno o alguna otra cosa, que para traer un ejemplo, debemos hablar de la situación, sin decir quién es la persona, diciendo el nombre. La única persona que debemos nombrar cuando ocurre una situación es la nuestra. Solamente nosotros debemos solamente hablar de nosotros. El único nombre que debe salir de nuestra boca cuando hablamos de alguna situación es el nuestro. Podemos tener ganas de hacer lo contrario de todo eso, porque eso es muy normal en el mundo, pero debemos recordar que la lengua debe ser entregada junto con nuestro cuerpo a nuestro Señor. No debe ser un instrumento de bendición y maldición, como leemos en Santiago. La misma fuente no puede producir dos cosas diferentes. La misma lengua que predica no puede difamar. La misma lengua que se usa para alabar a Dios, hacer oraciones para Él, no debe ser usada para chismear, causar divisiones dentro de la iglesia o dentro del trabajo. La misma lengua no debe ser usada para hacer las malas cosas. Aunque estamos en el mundo que predica lo contrario, debemos recordar que si la lengua está demasiado relajada, está haciendo muchas cosas malas, incluso al dueño de la lengua que está haciendo las cosas malas. Porque dejarla fuera de control es dejar que ella lleve al dentro de ella a un destino que nadie quiere estar en el fin. Hermanos, que Dios les bendiga. Mi deseo es que nosotros tengamos en nuestra mente esto y que las malas obras de la lengua no sean parte de nuestras vidas como cristianos.
Aunque el mundo predique lo contrario, aunque el mundo dice que es bien, que está todo bien, que es alguna cosa normal, es una mentira, porque no está. Y la persona que hace las malas obras de la lengua va a cosechar un futuro terrible, la eternidad terrible junto con Satanás. Lo que yo creo que nadie quiere, no solamente acá de la iglesia de Cristo Mocha, pero nadie en el mundo quiere tener un futuro, vivir eternamente con Satanás. Entonces, si nadie quiere vivir con Satanás, bien, controla, hace el control de tu niño. Que nosotros hagamos nuestro control, el control de nuestra niña. Que Dios nos bendiga, hermanos.